Mare, que es una película que lleva mucho tiempo esperando y que desde hace cosa de un mes ya salió en Blu-ray y ya se podía ver por ahí. Y nada, venía a hablar de ella porque, bueno, Trigger es básicamente mi estudio de animación japonés favorito y tenía que hablar de esto sí o sí. Tenía desde hace mucho tiempo una lista personal de temas de los que hablar en el podcast de Gurren Lagann. Y esto es un poco como hablar de lo mismo, pero resumido. Así que eso, pues Promare pues, es una película que se anunció en la Anime Expo de 2017 el 2 de julio como un proyecto de anime original coproducido tanto por el estudio Trigger como el estudio X-Flag que había estado en producción durante ya bastante tiempo. Luego se reveló pues eso, que era una película porque había rumores de qué es lo que era exactamente, si era una serie o qué. Y se presentó un poco la gente que iba a estar detrás y esto pues es un poco como juntar al Dream Team de la gente que se dedica a esto y hacer una película a lo grande, sin como, a ver, no como si fuese un cheque en blanco, pero de una forma más imaginativa y creativa, decirles un poco haced lo que queráis. Y de hecho, casi que me voy a centrar más en la gente que ha hecho esta película que en la propia película. Porque detrás eso, está gente como Hiroyuki Imaishi, que bueno, es un animador. Aquí tiene una palabra en concreto, que es Key Animator, que básicamente es como el animador que se le llama para hacerlo importante, por así decirlo. Es como que para el resto de cosas pues tienen a sus propios animadores, pero para hacerlo grande y lo espectacular, lo hace este. Y a su vez también es director y es uno de los cofundadores del estudio Trigger y tiene un estilo de animación muy rápido y frenético que combina también con guiones elaborados y un flujo narrativo muy impactante. Antes de fundar Trigger, fue animador y director de Gainax, que también va a ser importante por cosas que voy a hablar después. Luego también tenemos a Kazuki Nagashima, que es un guionista que luego también comentaré bastante de él. Estoy así un poco presentando a la gente para que luego suene. Y luego tenemos, por ejemplo, a Shigeto Koyama, que es el que proporciona un poco los diseños, que es conocido principalmente por ser el diseñador de los trajes de la serie de Kill la Kill y del diseño de Baymax, estilo mecha, con armadura, de la película de Big Hero 6. También trabajó como diseñador de las armas del videojuego de No More Heroes, en la animación y diseños de las últimas películas de Evangelion, en los diseños de Eureka 7 y otras series como Panting and Stocking, Star Driver, SSS Griezmann, creo que me comí una S, pero bueno, Gurren Lagann y Hero-Man. Y sobre Hero-Man, cuando veía esto, me confirmó mis sospechas de que no sé si habéis visto Hero-Man No. o suena. Pues yo tenía la teoría de que Hero-Man, de que Baymax, que sabéis quién es, el de Big Hero, era como la versión 2.0 de Hero-Man. Y esto me lo ha confirmado totalmente. Hero-Man es una serie de hace muchos años que yo había visto y me había gustado y la verdad pues la recomiendo para que la quiera ver. Y nada, luego también sigo porque las escenas de animación en 3D están hechas
el estudio Sanzigen, que está especializado en animación CGI y ha hecho, pues, por ejemplo, Black Rock Shooter, las películas de Initial D, las escenas de animación de Fire Emblem Three Houses y la propia Promare. Y luego, si esto ya parecía que aquí estaba lo mejor de lo mejor, resulta que tenemos componiendo la música a Hiroyuki Sawano, que es conocido por sus bandas sonoras de Sengoku Basara, Guilty Crown, Kill la Kill, Seraph of the End, la serie de Cavalieri, que, bueno, la gente que no lo sepa es como una copia de Ataque a los Titanes, Blue Exorcist, Recreators, Nanatsu no Taizai y, por supuesto, Ataque a los Titanes. El logotipo de la película, bueno, también está diseñado por Seishi Chico, que también estuvo en Kill la Kill. Y bueno, básicamente toda esta gente pues es gente muy cercana a lo que viene a ser el estudio Trigger. Volviendo al director, que como comenté fue uno de los cofundadores del propio Trigger, ha hecho un mogollón de cosas. De hecho, cuando estaba en Gainax era ya el animador principal de Evangelion. Estuvo en Fuliculi, Full Metal Alchemist versión de 2013, la propia Black Rock Shooter, y luego pues ya en Trigger estuvo en Inferno Cop, que era una cosa súper rarísima, igual que la propia Ninja Slayer, que fue la siguiente serie que hicieron. Y luego también estuvo en Cow Let's Be Heroes, que es una serie de animación americana. Y luego ya, pues, más propiamente como director, pues ya estuvo pues en Kill la Kill y Promare, que son así las más famosas, además de mi favorita, que es Gurren Lagann, pero bueno, eso es de Gainax. Que no lo sabía, yo pensaba que Gurren Lagann ya era de Trigger, pero todavía era Gainax en su momento. Bueno, Trigger, eso, como comenté, pues fue un estudio que se creó a partir de Gainax, cuando Gainax se fue al garete, y lleva desde 2011 en activo este estudio. Y aparte de las que ya he comentado, pues ha hecho Little Witch Academia, Keith Sniper, la intro del juego de Shantae y la de Darling in the Franxx. Vale, sobre Trigger en esta película, pues básicamente podemos decir que es Trigger desencadenado. Es haciendo lo que les da la gana y aún encima, pues utilizando la tecnología del 3D, que ya a día de hoy, y yo creo que por ejemplo los que hemos visto Beastars estamos de acuerdo, que ya ha alcanzado un nivel de calidad muy alto y que ya no canta tanto como hace unos años. Y básicamente pues podemos ver que la animación acompaña a lo que viene a ser el estudio Trigger, que por si no ha quedado claro es mi favorito de largo. Y vemos que tenemos, no sé, un estilo de animación que resalta constantemente, súper colorido, vibrante, que en ciertos momentos la propia película parece un maldito videoclip, sonando la música de Sawano por detrás. Y es una película pues que canta un poco una oda, pues eso, a la acción, al desenfreno y eso, acción un poco sin límites. Por contarnos así un poco de lo que es el argumento, pues vemos que de repente pues hay gente que empieza como a arder, tener la combustión espontánea. Seguramente a mucha gente le suene esto a Fire Force, o no sé cómo se llama en japonés, en no Shouta o algo así. Tal cual. Y de hecho, sí, hubo cierta polémica porque el creador de Fire Force, que también es el de Soul Eater, se quejó de que este estudio anda plagiando a diestro y siniestro por ahí. Y hay algunas capturas de animes antiguos que realmente
dan pistas de que realmente es así, que plagia algunas escenas. Y la verdad o sea, yo no sabía de qué iba Promare antes de verla. Sé que iba de bomberos y tal, pero luego cuando vi lo de la combustión espontánea me quedé en plan, pero ¿qué es esto? Y eso, a lo que decía del argumento, pues eso, hay gente que de repente pues entra en una combustión espontánea y esto se empieza a contagiar y acaba sucediendo que la mitad de la población pues se convierte en Barneys, que son esta gente que eh, parece que sin venir a cuento empieza a arder y esto se ve como, bueno, se intenta un poco ver de la forma en que parece como que el mundo se envuelve en llamas, pero bueno, después de que surgen los primeros casos, pasan 30 años donde parece que un poco se ha estabilizado y han surgido pues estos bomberos que apagan los incendios que esta gente provoca, así como un estado policial en la capital de, de Promicius o algo así se llamaba la ciudad. La propia película pues trata pues, bastantes temas, aunque caen muchos clichés y personajes prototípicos en tropos, la propia trama y el desarrollo, así como los villanos son muy prototípicos, pero pues al final toda la trama pues oculta pues, temas como la inmigración con los Burnis, que son tratados así como infrahumanos o algo a los que se debe de temer y son arrestados solo por ser quienes son. También pasa que aquellos que permanecen libres se reúnen en campamentos de refugiados improvisados en un intento así como de vivir sus vidas de manera más pacífica y separados de la sociedad. Aunque también hay otros que logran pasar como nuburnis en la sociedad y tienen que reprimir una parte vital de sí mismos para poder sobrevivir. Una vez descubiertos, tanto ellos como la gente que los ayudaba son arrestados y torturados. Luego también toca el tema queer, que se le llama, que es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana. Y esto se puede ver mucho en el coprotagonista Leo Fotia, que es uno de estos Burnis que en principio pues, se nos presenta como el cabeza de una banda terrorista que prende fuego a la ciudad y vemos que pues, es un personaje que no se sabe lo que es. Se puede decir que es un hombre, pero entre muchas comillas. No así como al propio protagonista en sí, que es Galotimos, que es uno de estos bomberos, que sí que pues, parece el típico hombre musculado en sí, pero que al final vemos que hay una escena que, bueno, no sé si decir un poco de spoiler, pero bueno, hay como una especie de beso entre ellos que no es para nada accidentado y que será que se queda muy grabado en la escena y en el tiempo y eso también dio un poco de mensaje pues, a estas orientaciones sexuales y demás y se establece eso también como un mensaje para ellos y aparte de eso pues muchos de estos triángulos con los que se vea el fuego representan el triángulo rosado que simbolizaba pues, a la gente pues, homosexual en los campos de concentración nazis. Y si por eso, si fuera esto poco, también se le toca un poco al tema de Trump, porque otro de los personajes, que es Craig Forsyth, tiene un parecido muy grande al presidente de los Estados Unidos.
Y nada, esto es un poco, pues eso, los temas que toca por detrás de la película, que están un poco enfrascados en una película muy adolescente, muy de acción, de efectos especiales y de fuegos de artificio, pero bueno, que al final por detrás pues tenía más de lo que en sí parecía. Pero bueno, aún así, pues lo que me he encontrado yo, pues es lo que iba buscando, que es un, algo del estilo de Gurren Lagann o de Kill la Kill, que son pues, las obras un poco más conocidas de la gente que he mencionado anteriormente, de Imaishi y de Nakashima, que pronto van a estrenar, bueno, en unos días, básicamente, la nueva serie de animación de Trigger, que es BNA Brand New Animal, que va muy con los furros. Y nada, ¡Furros! Pinches furros. sí, y nada, yo aquí acabo mi speech sobre esto y no sé si lo habéis visto y queréis comentar algo al Pues respecto. me ha venido genial que quisieses hablar de ella porque hacía tiempo también que tenía ganas de verla y ha sido la excusa perfecta. Empezar diciendo que a mí me ha gustado mucho. Estoy de acuerdo contigo que ¡Hala! es frenética, más no poder. Sí que al principio me sacaba un poquito del 3D, pero así que pasa unos, no sé, 10 minutos, 15 minutos, ya estaba dentro de la película y ya ni notaba nada. Lo que sí que me gustaría que hubiese tenido esta película es un poquito más de originalidad. En el sentido de, por ejemplo, el villano, que es el tío buenazo, que es un héroe para el protagonista, pero en realidad es el malo. O el tema todo de los robots que estén en Topa Gurren Lagann tal cual. O sea, es tal Bueno, cual el Gurren Lagann. el tío ya tiene unas pintas del de Gurren Lagann. Sí, bueno, aparte de eso, todo el tema del robot que se convierte y grita el nombre del nuevo robot y no sé qué, con la música de fondo, vamos. Me dieron unas ganas. Tengo que descargarme Gurren Lagann, digo, comprar Gurren Lagann. De gastar el dinero, lo han hecho bien. Lo que pasa es que para mí esos hechos que comentas, para mí están, o sea, entiendo que están hechos bastante a propósito Hmm. y que cae en todos los clichés habidos y por haber. Y es un poco lo que os comentaba también de que ese robot final que encuentran resulta que se llama Deus Ex Machina y que también se Hmm. lo encuentran así por de casualidad y es lo que define un poco Sí, la sí. película, que es en plan, vamos a caer en todas las cosas típicas, arquetípicas y aquí vas a ver, o sea, básicamente que puedes deducir casi todo lo que va a pasar en la película antes de que Hmm. pase, Sí. pero aún así todo lo que ves mola, ¿sabes? En plan, está muy bien representado y, joder, no sé, a mí por decir una tontería más, estas luces de los camiones de bomberos y Hmm. demás, el tratamiento de los colores y de la iluminación, a mí me pareció, eso en ese caso, súper original, aunque viniendo de Trigger, pues no tanto, pero bueno, que aún así, pues impacta bastante y es bastante bonito de ver. Hmm. Pues eso, que yo quiero que la nueva serie sea más diferente que Gurren Lagann. Ya, pero yo aquí voy a estar bastante... Quoth, antes de nada, muchas gracias por traer esta película porque se me había pasado de mi radar completamente, que yo estoy súper up del tema animo, muy a mi pesar y muy a pesar de Manuel. Pero eso, que no se me habría pasado y, joder, me ha encantado un montón. Y porque para mí ha sido como el Pacific Rim del shonen, ¿sabes? Es como una película que, sin ser una revolución, sin ser un mega peliculón, te hace estar, eh, no sé cuánto duraba, 2 horas más o menos, como volviendo a tener, no sé, 16 años y viendo, en plan, todo emocionado un anime, que eso ahora me cuesta, un shonen, para ser más concretos, que eso ahora me cuesta un poco más, ¿no? Y supongo que también es por todo el tema de que ya te va a los tópicos y demás, para que no te tengas que centrar en eso y te fijes simplemente en la experiencia que estás viviendo, un poco como hacía, ya digo, Pacific Rim, pero si a esto le sumas además todo el trabajo que hay de animación ahí y de diseño, porque ya no solo de animación, sino también es todo el diseño de diseño gráfico, diseño de personajes, diseño bueno, que al final todo forma parte de la animación, ¿no? Pero que, ya digo, es que yo ha habido momentos en los que,
O sea, el diseño más gráfico, ¿no? Propiamente dicho. Dominaba tanto la pantalla que casi te sentías un poco de sobreestimulación, ¿no? Que casi tenía como que alejarme y apartar la vista un momento que eran demasiadas cosas en pantalla y era como wow, 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 wow. Pero está súper, súper guay y me ha gustado mucho. Obviamente, coincido en que, como ya he dicho y como ya habéis dicho, la historia no es nada del otro mundo, nada original y las cosas te las ves venir, pero aún así, ya te digo, te está presentado de una manera que el ritmo que tiene y lo bien que interactúan los personajes, lo que tienen que interactuar y demás. Y además, porque esto yo creo que es un poco como Tengen Toppa Gurren Lagann. Yo no sé dónde leí que Tengen Toppa Gurren Lagann, que me está costando decirlo, te iba haciendo un... Era casi un análisis histórico del género mecha desde su origen hasta el momento en el que salió la serie, ¿no? Y que si vas viendo cómo van evolucionando los mechas dentro de la propia serie a lo largo de la serie, es como ver la evolución que ha ido teniendo el género pues, a lo largo de su historia. Y aquí me parece que esto juega un poco eso, a que para la gente que es su público, digamos, objetivo real, que es pues jóvenes japoneses de eso, teenagers, básicamente para quien para quien se hace el shonen, le va a funcionar muy bien porque es frenética, o sea, la gente que no tenga tan mamados todos estos tópicos le va a funcionar muy bien, pero al mismo tiempo para la gente que sí los tiene mamados, que sí que sabe del tema y demás, se te presenta de una manera en la que tú no sientes que sea una manera barata de usar los tópicos, sino que los usa con conocimiento de causa y que es más una oda Y esto es algo difícil de hacer y realmente para justificar todo esto tienes que poner un trabajo de animación bastante fuerte y de diseño yo creo que lo han hecho. Y desde lo que llevaban 5 segundos de película y solamente se habían visto el principio de los créditos, yo ya supe que me iba a encantar por ya simplemente ver cómo trataban la animación del principio con esos semitonos, generando círculos que se hacían triángulos y demás. Vamos, una delicia. Yo, además, sabéis que soy una putilla gráfica para el tema animación vamos, lo he disfrutado como un niño y me ha gustado mucho, mucho, mucho. A ver, no quiero que se me malinterprete. No, no, Yo pido un poquito lo más has, de... lo has dicho. No, no quiero... Has dicho que era una Me puta mierda gustaría la película. un poquito más de originalidad en ciertos puntos, pero estaba gritando en el sofá de emoción él durante la pelea. Nada, nada. Lo pondremos en la descripción. Y Emma piensa que es una mierda. Venga, en los tweets. Que el community manager se encargue. Sí, sí. Pero he visto que... No sé si sabéis algo al respecto, que había como un corto antes de esta película o Buah, algo así. ni idea. Ahí ya me pillas en fuera de juego. Porque estaba buscando Promare y vi que había varias cosas cortitas para descargar y no me quedaba muy claro cómo iba el tema. Sí, algo hay por ahí que da un poco más de explicación. Es igual que también la de Kill la Kill, que tiene una especie de mini capitulillo después del final. Mm. Pues ya Mola. sabéis. Bucead por los internets para encontrarla. Sí, sí.